Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 en esta semana para allá Vayetze. Y continúa así. Vayika Yaakov Mishnato Vayemer Achen Yesh Hashem B'makom Atzeh Benochi ידעתי בירא ויאמר מנורח מקום הצנצה כי הם בית אלוהים בצא שער השמיים ויש כן יעקב הבוקר ויקרא אל האבן אשר שם נרשתה ויוצא אותה מצבה ויצא שמן על ראשה ויקרא שם המקום אחו באל לעולנו שנעיר לראשונה. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente está presente Hashem en este lugar, y yo no lo sabía. Se asustó y dijo, qué terrible es este lugar, no es esta sino la morada de Hashem, y esta es la puerta de los cielos. Madrugó Jacob en la mañana y tomó la piedra que colocó alrededor de su cabeza y la puso por pilar y vertió aceite sobre su parte superior y lo llamó a aquel lugar Bet-El. Sin embargo, Luz era el nombre de la ciudad originalmente. Y aquí estamos viendo a nuestro patriarca Jacob Avinu, que parte hacia el exilio, parte de su casa de Beersheba, tiene que irse de todo el mundo que él conocía, precisamente por la persecución de Esaú y el daño que le podían hacer. Nosotros, si profundizamos en la vida de nuestro patriarca de Jacob Avinu, vamos a ver en su historia, en todos los encuentros complejos con personajes como Labán, como Elifaz, como Esaú, vamos a ver muchísimas situaciones en las cuales siempre quieren eliminarlo, o quieren robarle, o quieren hacerle daño, o quieren tratar por todos los medios de que no pueda subsistir. O sea, vamos a ver que en la vida de Jacob está llena de problemas en los cuales él logra sobrepasar, logra con la ayuda de Hashem salir adelante. Hashem lo bendice ante la situación que se encuentra, pero es la vida de Israel en sentido general. Cuando nosotros vemos la vida del pueblo de Israel, vemos que ha habido persecuciones, trataron de eliminarnos, trataron de hacernos daño, trataron de hacernos esto, después nosotros salimos de aquí, nosotros fuimos hacia allá, y toda esa situación que vive constantemente Jacob Avinu, cuando se estudia su vida, es paralela y es lo que ha vivido el pueblo de Israel en sentido general. Y hay una de las metodologías que usa Jacob Avinu que aparece oculta en la perashá de esta semana, que dice así, Vayikav Jacob Mishenato. Dice, se despertó Jacob de su sueño, y nuestros sabios dicen, no leas Mishenatov, que se despertó del sueño, lee Mishnatov, que tenía su propio Talmud, que tenía su propia Mishnah, que tenía su Mishnah como tal. Y eso nos indica de que Jacob dedicaba un tiempo al estudio de la Torá, al estudio de la Mishnah, tenía sus enseñanzas, había estudiado, el Midrash también nos explica eso, y que Jacob vivía estudiando su Torá, y para él los problemas eran un sueño que no era bueno, y realmente su vida era la Torá. Nosotros también podemos hacer lo mismo, nosotros podemos hacer, y es lo que debemos realizar, de que nuestra vida sea la Torá, y que todos los problemas que tengamos y todas las situaciones complejas que tenemos y toda esta, se puede decir, este mundo tan difícil en que vivimos, sea un sueño negativo, un sueño
un mal sueño, se pudiera decir, una pesadilla, pero nada más que eso. Y esa es una de las cuestiones que la gente que logra eso siempre tiene una sonrisa en la cara. La gente que logra esa cuestión, ese poder de centrarse en la Torá, de centrarse en la Mizvot, de centrarse en la conexión con Hashem, por muy difícil y muy cosas que esté rodeado de situaciones y de cosas que empeorando y problemas, no está preocupado porque para él el mundo real es la Torá y lo demás viene siendo como algo pasajero, algo que es un mal sueño, que es una pesadilla y que es una situación que se puede resolver en su momento. O sea, esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí, una enseñanza que nos da la Torá y una enseñanza de cómo Jacob Avinu pudo tener esa habilidad de soportar tantas situaciones difíciles a lo largo de su vida y lograr salir victorioso de todas ellas. Y esto es una de las cuestiones que nosotros tenemos que analizar, que todos los problemas que existen en este mundo no son eternos, son pasajeros y son cosas terrenales y cosas materiales. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver, ¿no? De que las cuestiones materiales son cuestiones que son con vida limitada, que no es para siempre. Y entonces eso es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Cuando una persona hace una mitzvot, cuando una persona realiza un acto de bien, ese acto queda para toda la vida, para la eternidad. Una mitzvot queda registrada y va a estar registrada. Y es una de las cuestiones interesantes. Lo que sucede en este mundo es que las personas se concentran en las cuestiones materiales y no en lo espiritual. Y eso es lo que viene a suceder aquí. Y hace falta que las personas dejen un poco las cuestiones materiales y se dediquen más a las cuestiones espirituales. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Nosotros hemos visto a través del tiempo, la historia, ¿no?, de cómo el pueblo de Israel ha logrado sobrevivir a eventos muy difíciles, a cuestiones en las cuales otros pueblos no han logrado sobrevivir. Y así es la vida nuestra, pero en un mundo que está tan conectado con las cuestiones desde el punto de vista material es complejo. Es como alguien que se graduó de rabino, empezó a ser rabino y entonces tiene su semijá, se va a su despacho y entonces su primer trabajo de rabino es buscar una solución a una pareja que quiere divorciarse. Viene la esposa y le dice, no, ya yo me quiero divorciar, ya yo no puedo, mi matrimonio no funciona y entonces yo quiero divorciarme porque es gravísimo lo que está sucediendo. Entonces el rabino, por supuesto, cuando escucha esto quiere una explicación más detallada, ¿no? Pero ¿cuál es la situación grave? ¿Cuál es la situación en la cual no tiene solución? Y entonces dice, no, pero es muy terrible. Imagínese usted, señor rabino, que mi esposo lleva sin cambiar un bombillo 2 semanas. Llevamos 15 días con el bombillo fundido. Eso es insostenible. No lo podemos resistir más. Y entonces el rabino se queda así mirando y dice, pero eso no es un problema grave. No es grave para usted, pero para mí sí. O sea, desde el punto de vista de las cuestiones materiales, las cuestiones se puede decir, de orden de determinados elementos de una casa, entonces pueden llegar hasta que un matrimonio se destruya, precisamente por esa cuestión. Para ella era un problema grave que no se cambiaba un bombillo hace 15 días. Y también el caso de
de una señora que tenía una casa enorme, con una mesa preciosa, con un color magnífico. El esposo corre la silla y le da un arañazo la silla a la paz de la mesa. Y ese arañazo hace que la mesa pierda parte del color original, porque el arañazo evidentemente donde actúa la silla y le dejó la señal de que fue arañado y que el color se desvaneciera en esa parte. Y aquella señora se ha puesto de una manera que llevaron el caso hasta el rabino, porque imagínate tú que no cuida las cosas. Ahora yo tengo que buscar un pintor internacional y un especialista en pintura para que busque exactamente el color con que se pintó la mesa. Y entonces yo tengo que buscar a alguien que pueda hacer una restauración de esto. Y entonces crea todo un fenómeno por esa cuestión. Y hemos visto así que hay gente que discute por boberías, por cosas que no son graves, y que inclusive matrimonios que se destruyen por eso. Y esto es un mundo donde las cosas materiales para algunos tienen una cuestión de mucha profundidad para ellos. Es el mundo. Es un problema grave si la mesa estaba rayada y no había paz ni descanso. Y entonces la Guemará explica con respecto a esto de que cuando un hombre recibe de su esposa un plato de comida quemado y la mujer le quemó la comida, entonces él puede divorciarse de ella, puede darle el divorcio. Y esto es una discusión grandísima dentro de la Gemara, entre los jajamín, distintas opiniones. Y uno dice en una opinión, bueno, pero esto quizás hubo algo más, no solamente fue el plato de comida quemado, hay un trasfondo de eso, que a lo mejor hay algo más que él hizo, o hay algo más, alguna situación entre ellos. Otra opinión dice, es que ella a lo mejor quemó la mitad de la comida, y esa mitad fue la que le dio él, pero ella se comió la mitad que estaba buena, la comida que no estaba quemada. Es una segunda opinión. Y la opinión general explica que hay personas que un plato de comida es su vida. El plato de comida es su vida, así como los animales. Si usted le sirve comida a un perro, le sirve comida a un gato y le abre el plato un poco, que el animal empieza entonces a ponerse, se puede decir, con intenciones de morderlo o con intenciones de crear problemas. Bueno, así sucede para la vida de una persona con la comida. Hay gente que viaja desde un país a otro, y hay personas que lo pueden hacer, que viajan desde Nueva York hasta China, precisamente para comer en un restaurante. Únicamente y exclusivamente para eso, solamente para comer ahí un determinado alimento. Y hay personas que viajan a un determinado país de vacaciones, no para ver el país, sino para comer en los restaurantes de ese país. Y entonces es un viaje desde el punto de vista de cuestiones de gastronomía, de cuestiones de la comida que sirven aquí, la comida que sirven allá. Y un plato de comida para algunos es Sembe, Jayeno, Viores, Yameino. Y esta es una de las cuestiones interesantes que la Torá nos enseña a nosotros, no darle la importancia que le dan otros a estas cuestiones, y que todos estos problemas convertirlo en un mal sueño y concentrarte dentro de la Torá, de las cuestiones estas, de lo que está dentro de tus manos. Y cómo, en vez de decir Mishnato, tu Mishnah, toma la Mishnah, y cuando leas la Torá vas a ver que todos esos problemas son vanidades. Y esto es una de las cuestiones que vamos a ver. En la antigüedad nosotros vemos de que había una intención de muchas personas dedicarse, por ejemplo, a la filosofía y estudiar y entonces superarse para lograr ser filósofo.
La prioridad de esas personas no era el dinero, ni era la comida, sino que comían pan y agua, pero lo que le interesaba es tener un cerebro afilado y poder entonces hacer pensamientos filosóficos, dejar una huella en la historia desde el punto de vista de lo que pudieran realizar, y tenían se utilizaban y le daban importancia al estudio. Pero hoy en día muchas de las personas la prioridad que tienen es el dinero, y por eso van corriendo de un lado a otro. Y llegan a extremos tanto para su salud mental que para su salud física por el dinero. Y el éxito de nosotros como Yehudí, ¿en qué consiste? Es en darle el valor correcto como persona a las cosas, el valor correcto a la comunidad, el valor correcto a todas las cosas que nos rodean, y saber qué es lo más importante y qué cosas no es tan importante. Tener la prioridad de las cosas en la vida. Y esto es una de las cuestiones muy interesantes que vamos a ver. Porque hay personas que sencillamente se divorcian por eso, porque no cambiaron un bombillo hace 15 días, o porque alguien rayó la pata de una mesa, o porque quizás ya no tengan el dinero suficiente para viajar, y entonces, ¿para qué entonces están casados? Así dice la esposa, al Shalom Bambinán, pero ha sucedido. Entonces, Jacob Fabino nos enseña con el exilio que él está haciendo, Mishenato Mishnato. Y todo ese galú se convierte en un sueño, y que va a tener a Shen consigo en sus pensamientos en todo momento. Y esto es importante, porque no hay nada superior en este mundo a que Hashem esté contigo. Nosotros podemos tener muchísimos problemas, pero nosotros, si tenemos a Hashem con nosotros, esos problemas no son nada. Y eso es una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta en la vida. Si nosotros tenemos a Hashem con nosotros, no hay miedo de nada. Y eso es una de las cuestiones que estamos viendo aquí con Jacob Fabino. Cuando Jacob se acuesta y duerme en este sitio sagrado, se dio cuenta de que no es un lugar para dormir. Y se asusta. Y dice, qué temible es este lugar. No es sino la morada de Hashem. Y esta es la puerta de los cielos. Y él no lo sabía. Él no lo sabía. O sea, es una de las cuestiones interesantes en las cuales nuestros sabios nos dicen de que está prohibido quedarse dormido en una sinagoga. Está prohibido de que una persona venga a la sinagoga y entonces se quede dormida ahí, porque está ante la presencia de Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué puede suceder esto? Y es que la sinagoga, cuando se logra el ambiente de santidad de Shejinah, la sinagoga es un lugar donde existe una calma, existe una paz, existe una tranquilidad, y eso llega a una relajación de la persona. Y esto es una de las cuestiones que debe utilizarse, esa paz, esa calma, esa tranquilidad y esa relajación, para poder estudiar la Torá, para poder rezar a Hashem, para poder entonces hacer misvot. Pero es que la sinagoga al lograr todo eso, y hay muchas personas que no tienen esa tranquilidad ni en sus casas, entonces se quedan dormidos ahí. Y eso va a suceder, y sucedió en la antigüedad, no solamente es una cuestión moderna, sino que en la época de Rabbi Akiva dio un shiur, y un buenísimo shiur evidentemente, y todos se quedaron dormidos. 24.000 estudiantes tenía Rabbi Akiva. Y entonces la pregunta, bueno, ¿por qué? Una primera pregunta puede ser, ¿por qué ellos iban a quedar dormidos? ¿Acaso había otra cosa más importante? O dice una de las respuestas, bueno, quizás estaban aburridos, pero esa no era la situación. Todos iban a ese shiur y estaban muy interesados en lo que él estaba diciendo. Y la segunda cuestión es porque encontraron tanta relajación, encontraron
que no había estrés, que había todo tranquilidad, que se sentía la voz, algo así, todo haciendo silencio, una paz, y entonces se escuchaba la voz de Rabí Akiva retumbando ahí, diciendo las cosas que él estaba explicando, que en ese momento la gente hizo así, se calmó, y entonces fue, se puede decir, un momento grande en el cual la gente sintió tanta tranquilidad y tanta paz que se durmió. Y eso es una de las cuestiones que nosotros vemos, porque hay personas que evidentemente no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque están estresadas, porque no encuentran la manera de lograr quietud, están inquietos, están preocupados, y entonces, imagínense, no pueden dormir. Y entonces cuando llegan a la sinagoga, aquí es donde logran la paz, y donde logran la tranquilidad, y donde logran la ecuanimidad. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que este lugar es sagrado? Que Jacob Avino está diciendo esto. Y es que Hashem se presenta en este lugar. Y Hashem solamente se presenta en los lugares donde tiene una verajá especial, donde tiene unas condiciones especiales. Por lo tanto, todos los sitios donde se ha presentado Hashem, donde conocemos que Hashem estuvo presente allí y se manifestó a nuestros patriarcas, a nuestro pueblo, bueno, son sitios que tienen una determinada importancia, ¿no?, histórica. Y entonces, y si hace un milagro en un lugar en específico, este también es un lugar importante. Y tiene la fuerza esa para causar, por supuesto, la presencia de Hashem. Algunos piensan, bueno, es que Hashem, la presencia de Hashem específicamente en Israel, y dentro de Israel, en el templo sagrado de Jerusalén, donde está el Kotel, ahí donde está la presencia de Hashem. Y es cierto, está hablando de ese lugar, pero Hashem también acompaña a cada judí y al pueblo de Israel en la diáspora. Hashem también está presente en la diáspora del pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones importantes que podemos decir. Si se reza con Kavaná, si se reza con, se puede decir con una cuestión de donde puede reposar la Shejinah en un lugar que no sea Israel también. Y esto es algo importante porque es verdad de que existe una conexión más directa cuando está el Kotel allí, y nuestros rezos que se hacen diario van entretejidos y todos van hacia allá, hacia Jerusalén, y en Jerusalén hacia el Kotel, y se dirigen hacia Israel. Por eso la orientación que tenemos, por supuesto, el Aarón Acode, el Abimá, hacia donde nosotros estamos, porque todos los rezos entran por ese portón del cielo. Y es una de las cuestiones interesantes para tener en cuenta cómo funciona esto. Pero hay lugares que también tienen esa fuerza, y que si la persona reza y si se hacen mitzvot y si se cumple con la Torah, pueden tener esa posibilidad. Y Hashem le promete una verajá enorme a Jacob Avino. Nosotros vamos a ver que la verajá no puede ser más grande de la que le da. Y Jacob Avino al final está temeroso. Es una de las cuestiones importantes que vamos a ver aquí, porque le dice: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás poderosamente hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra se bendecirán por ti, por tu descendencia. Y aquí que yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he hablado respecto de ti. Esa es una de las bendiciones, de que Hashem está contigo, de que Hashem te va a bendecir, de que Hashem donde quiera que vayas, que vas a poder retornar a tu tierra, que no te abandonará. Esa es una de las cuestiones importantes. Jacob se tiene que haber dado cuenta ahí de que él no está solo, de que Hashem está con él, a pesar de que ya no esté en la tierra de Israel, que él se vaya fuera de Israel y que vaya al exilio. Hashem está contigo. Y cuando Hashem está contigo no hay problema. Que vengan los problemas, que yo tengo Hashem a muchos problemas.
Y esa es una de las cuestiones importantes que estamos viendo aquí. Ahora, lo que sucede aquí es que Jacob se da cuenta cuánta responsabilidad tiene él. Él es el descendiente de Abraham Avinu. Es el descendiente de Isaac, de su padre, de su abuelo. ¿Cuántos serán bendecidos por él? ¿Cuántas familias dependerán de él en un futuro? Él será el padre del pueblo de Israel. Entonces Jacob tiene una responsabilidad enorme sobre sus hombres. Y esa responsabilidad enorme sobre sus hombros es una de las cuestiones a tener en cuenta por él. Porque hay personas que actúan de manera distinta ante la responsabilidad. Hay personas que tienen responsabilidades y cuando adquieren más responsabilidad actúan como Jacob Fabino, están temerosos, dicen, mira lo que yo tengo que hacer, mira lo que yo tengo que realizar, cómo lo voy a hacer, cómo va a funcionar, Hashem me va a ayudar, Hashem está conmigo, pero mira esto, todo lo que me han dado a mí, y estoy sorprendido con esto, o sea, toda una serie de cuestiones en las cuales la persona piensa con respecto a lo que puede suceder. Y hay personas que no, que le dan una responsabilidad y entonces lo que hacen es tomarse una botella de ron y decir, bueno, mira eso, ahora sí yo soy el jefe, jeje, ya me voy a tomar una botella de ron y voy, entonces esa persona que se toma la botella de ron y que entonces le resbala todo, esa persona no entendió el cargo, no entendió la responsabilidad que tiene ante la vida, no lo han escogido bien. Pero una persona que sí está en todo momento enfocado, que está dudoso, que aunque tenga éxito en ese momento dice, bueno, pero esto no vamos a vivir de las victorias pasadas o del éxito que tuve hoy, sino vamos a ver qué podemos hacer en mañana para conquistar más y para ir por más. Entonces esa persona sí está enfocada, esa persona sí entendió el cargo. Y esto es una de las cuestiones interesantes de la vida ante ese comportamiento. Y esto es de lo que estamos viendo aquí. Entonces la enorme responsabilidad que tiene Jacob Avinu y toda su descendencia. Y eso es cuando un joven hace bar mitzvah también. Joven hace bar mitzvah, fiesta muy grande, todo muy bonito, bueno, sí, muchas felicidades, Mazel Tov. Pero después, su responsabilidad como judío es ponerse tefilín todos los días. Su responsabilidad es leer la Torah, de estudiar Torah, de hacer mitzvot, de ya tener responsabilidades como adulto ante Hashem. Y entonces todas esas cosas, es mucho. Y hay que estar temeroso de eso. En el momento de la fiesta, mucha alegría, pero después todo lo que eso conlleva, precisamente como judí, y cómo poner el nombre de Hashem en alto, siendo del pueblo de Israel, para que nosotros seamos un pueblo que sea faro y guía a los demás pueblos, para que tengamos una actitud realmente digna como pueblo de Israel. Entonces es una de las cuestiones importantes que estamos viendo de cada niño judío que pasa y hace bar mitzvah, a lo que se convierte después como un futuro heredero del pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Y entonces Jacob tiene miedo también porque él está durmiendo en un lugar y durmió ahí que no es para dormir. Y dice, he cometido un pecado y si Hashem ahora se enoja conmigo. O sea, también esas cuestiones. Pero también están nuestros sabios, dicen, y ahora que Hashem me da todas estas bendiciones, después que me va a tocar a mí en el Olam Abba. Porque también si recibimos todas las bendiciones en el Olam Aseh, entonces en el Olam Abba, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, son también cuestiones interesantes a tener en cuenta. Pero Rambam dice que Jacob tuvo el apoyo del cielo y que su camino se acortó. Pues estos son distancias grandes, porque él llegó a un lugar y entonces después regresa
hacia ese lugar y se queda dormido. O sea, estas son cuestiones interesantes. Jacob hace una de las cuestiones aquí que vemos que vierte aceite sobre la piedra. Y esto es una de las explicaciones que dan nuestros sabios, que vertió aceite sobre la piedra para poder identificar la piedra. Y decir, bueno, esta es la piedra donde yo dormí, aquí fue donde yo tuve el sueño, aquí donde está esta cuestión, entonces déjame marcar esto con el aceite. La otra cuestión es que el aceite se usa para santificar también. Y entonces Jacob quería santificar ese lugar y ese momento. Y Jacob vino, pretende hacer sacrificios cuando regrese al lugar. Y todo depende de la bendición de Hashem. Si Hashem hace de que regrese a ese lugar, entonces ya él podrá realizar esta misvá. Y por eso él hace en ese momento una cuestión de pacto con Hashem. Dice que Hashem con esta bendición me permita retornar salvo y salvo, y con todo lo que yo retorne, entonces voy a hacer un sacrificio hacia él y voy a dárselo a él. Y es como una persona que tiene un negocio riesgoso, en el cual puede ganar mucho dinero, pero es riesgoso. Y la persona habla ante Hashem y le dice, bueno, si Hashem me concede la oportunidad de hacer este negocio y lograr ganancias, no el 10%, sino el 20% de esas ganancias van a ir hacia mi faz completamente. Y utiliza uno de los cuestiones importantes de cómo se realizan las cosas en este mundo. Yo quiero hacer mi fa y quiero que me ayudes para yo poder ayudar a los demás. O sea, una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí. Y ahora estamos viendo que el aceite santifica la piedra como una de las explicaciones. Y vamos a ver que el aceite se usa en muchísimas cosas. Vemos que para escoger a los reyes, y cuando los reyes eran santificados también con aceite y eran ungidos con aceite. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote también del pueblo de Israel, era ungido con aceite. Vemos que los Keilim sagrados del templo de Jerusalén eran ungidos con aceite. Y es que el aceite santifica. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene el aceite? Y una de las cuestiones que vamos a ver que el aceite es un líquido que permanece con un estado de pureza ante la liga de otros líquidos. Si usted vierte aceite en agua, usted vierte aceite entre otros líquidos, el aceite aparece de una manera que no se mezcla. Es muy difícil que se mezcle con otros líquidos como tal. Y entonces esto le da evidentemente la cuestión del estado de pureza, de santificación que tiene. Y por eso nosotros pedimos que siempre seamos como el aceite en el medio de la santificación en el nombre de Hashem en este mundo. Que no seamos un pueblo asimilado y que no nos mezclemos, sino que logramos mantener nuestra identidad, que se perpetúen nuestras tradiciones y nuestras raíces, y que podamos, por supuesto, llegar a la época de Moshiach, ya con el templo de Jerusalén. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.